Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves 8 de agosto de 2019. Estamos con Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Esteban Valenti, ¿cómo te va? Buenos días, buenos fríos días. Bien, sí, no había llegado a hablar de eso. Patricia González, buen día. Un gusto, buen día. Ya tuvo algunas veces y por lo visto no se espantó. No, encantada. Reincide. La ubica, ¿no? Politóloga, dirigente del sector IR. Exactamente. Coordinó la campaña de Daniel Martínez en las internas. Bienvenida de nuevo. David Uriarte, el cuarto. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Abogado, dirigente de la vertiente artiguista Frente Amplio. Bueno, vamos a nuestro primer tema. Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi y Pablo Mieres respondieron a la carta de Daniel Martínez en la que el candidato del Frente Amplio les proponía llegar a acuerdos básicos para que el próximo gobierno, sea del color que sea, pueda impulsar políticas de Estado. El último en contestar fue el candidato del Partido Nacional. Ayer de tarde habló telefónicamente con Martínez y después en Twitter escribió: recién me comuniqué con Daniel Martínez a raíz de su invitación para hablar de los temas del país. Le dije que con mucho gusto acepto y que me parece imprescindible hacerlo en un debate público. Así, los uruguayos podrán evaluar proyectos, coincidencias y diferencias. Ese planteo no conformó a Martínez, que replicó también en Twitter: estimado Luis, ya dije públicamente que voy a debatir, pero yo considero que lo que aporta al diseño de políticas de Estado no somos vos y yo confrontando, sino nuestros equipos técnicos y nosotros mismos buscando miradas comunes sobre los temas más importantes del país. Horas antes, el candidato Colorado le había respondido a Martínez en una carta. Dijo: lo que entiendo que se necesita más que acuerdos entre equipos técnicos es la voluntad política para definir prioridades y enfrentar sin vacilaciones los desafíos que el país debe resolver de manera impostergable. Solo después tiene sentido generar un espacio de diálogo entre los equipos técnicos, agregó Talvi en ese escrito. El primero en responder había sido el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres. El martes, por medio de una carta, dijo estar dispuesto a acordar, pero solo en educación, no en seguridad pública, no en economía, educación y en base a propuestas de EduUI 21. Bueno, ¿cómo están observando este tema que es uno de los de campaña en estos días? ¿Quién va? Todos se miran. Dejemos que arranque la dama de la mesa. La dama de la mesa. Las damas son de otra época. Bueno. Yo creo que en realidad lo que muestra esto, en principio, es como eso que la gente ve de Martínez, que es un tipo de diálogo, ¿no? Poder poner en común las grandes discusiones del país, poder hacer diagnósticos que por ahí no los vamos a compartir y por ahí vamos a tener puntos de vista distintos y seguramente las soluciones que pensemos para los problemas van a ser soluciones distintas. Una cosa es la izquierda, otra cosa es la derecha. Hay puntos de vista distintos, hay estrategias diferentes. Ahora, lo cierto es que construir diagnósticos y pensar en común cómo resolver los problemas del país es parte de una forma política que Uruguay tiene que conservar y tiene que tener. Hay un montón de problemas que se resuelven en el largo plazo. La seguridad social, el empleo. No hay decisiones que vos tomes ahora que no impliquen a 10, 15, 20 años para adelante. Y también creo que lo que han pasado en estos 15 años es que nosotros hemos cambiado el país. El país es otro, eso es indiscutible, ¿no? Hay otros indicadores, hay otros números. Hay posibilidad ahora de mirar mucho más lejos, ¿no? Que lo que podíamos mirar hace 15 años atrás. Bueno, ¿a dónde vamos a mirar? ¿Qué proyecto de país modelo queremos construir? Entonces en eso tenemos mucho para conversar y mucho diálogo para hacer. Yo creo que lo que se muestra en particular, bueno, el Partido Independiente que tiene interés en discutir EDU21, yo creo que EDU21 es un punto, pero que hay que escuchar a los docentes, hay que escuchar a los estudiantes. Sí, esa fue la respuesta de ¿no? Martínez. No se puede hacer una... EDU21 sí, pero sí, no solo pero no EDU21. solo, ¿no? Porque también es importante tener la voz de docentes y estudiantes, ¿no? Y de otros colectivos que se están organizando. ¿Y las otras dos Talvi respuestas? Tiene voluntad de conversar. Yo coincido con que es político, pero también entiendo que sumaría mucho la discusión entre los equipos técnicos. Y creo que Lacalle lo que muestra claro es que no quiere tener diálogo, quiere tener su propuesta propia y no quiere construir una propuesta común. ¿Es complejo pensarse en dirigir un país sin conversar con el resto de los candidatos que representan otra parte del país? Yo creo que creo que sí, que Martínez es un hombre con vocación de diálogo, lo ha demostrado en distintas oportunidades.
Con todo, creo que a esta altura, a 3 meses apenas de las elecciones, plantear la posibilidad de acuerdos básicos con equipos técnicos, pergeniando y redactando soluciones concretas, lo veo un poco inviable. Pero bueno, la voluntad de hacer algo siempre es buena. Por eso me pareció muy inteligente la respuesta de Talvi, porque no solo aclaró, cosa que para mí es esencial en este tipo de iniciativas, que tienen que hacerse adentro de un cuarto y sin micrófonos, sino que también precisó que lo que él ve posible y alienta es más que reuniones de equipo técnico, un encuentro entre los precandidatos o los candidatos, mejor dicho, a esta altura, para visualizar prioridades comunes, intereses comunes, posibles temas de coincidencia. Creo que en una instancia como esta, lo más lógico es pensar en que pueda haber o debería haber, porque es necesario, como decía ella, que la política uruguaya aprenda estos diálogos, una coincidencia a ese nivel, un poco de cabezas, en fin, macro, más que de detalle en técnicos en 3 meses delinear soluciones concretas. Esa respuesta, la de Talvi, a Martínez le gustó. Sí, puso en Twitter, me alegra tu respuesta. Yo la comparto, creo que fue inteligente y creo que muestra una voluntad muy positiva. La calle Pou, no sé qué piensa de un diálogo como propone Martínez o como poco determina Talvi, porque la respuesta fue para otro lado. Evidentemente, él habló de los debates. Bueno, los debates sí están sobre la mesa. Creo que todos han dicho que tienen voluntad de debatir, pero es otra cosa. Claramente no es lo que está proponiendo en este caso Martínez, ni lo que está recogiendo Talvi. Yo creo que van por carriles distintos. Debate sí, me gustaría verlos a todos debatir, pero esto es otra cosa. ¿Y te parece realista? ¿Te parece que es viable en campaña electoral alcanzar este tipo de acuerdos? ¿Te parece? Porque ese es uno de los temas, ¿no? Macro sí, en términos macros de coincidencias, de grandes temas, de aristas, de soluciones, sí. Pensar que van a equipos técnicos que van a determinar soluciones concretas me parece que es imposible. Del otro lado, ¿quién va? Esteban. Primero, demuestra una vez más, como yo estoy obligado a veces con dolor de estómago bastante acentuado a seguir la política de la región, que este es un país desde el punto de vista político diferente, ¿no? Pensar que si hiciera este llamado en la Argentina, en Brasil, en cualquier lado, es inviable. En Bolivia, que están en elecciones, inviable, absolutamente. Entonces, este país sigue siendo un país que desde el punto de vista democrático, institucional y cultural de la política es diferente. Segundo, todo lo que se haga ahora es electoral. El que me venga a decir que esto no es electoral está mintiendo a sabiendas. Todo lo que se hace a 90 días de una campaña electoral empezó a pegar antes de empezar. Es electoral. Absolutamente. Sin hablar, no. Es electoral. Y si alguien lo cree honestamente, bueno, tiene todo el derecho a creerlo honestamente. Yo, como tengo experiencia hoy por hoy, y además... ¿Le estás pegando a Daoís? No. Él dice que sí. Le voy a demostrar una cosa. La respuesta de cada uno demuestra que estamos en pleno. Que cada respuesta tiene un alto contenido electoral. La calle ya no pelea solo contra Martínez, pelea contra Talvi. Absolutamente, se nota y se ve a toda es elemental. Tiene algo de malo, pero por favor, compañero, las campañas electorales son la clave de la política democrática. Punto. Así como digo, muy bueno que se plantee este tema, digo que... y después hay un tercer aspecto, y es que el Frente Amplio, en 15 años... Bueno, fuera de que Tabaré Vázquez no recibió nunca al líder de la oposición, o a la principal figura de la oposición en 5 años. Cosa que ya está fuera de la lógica de la política uruguaya. Nunca. Pero además, discúlpame, ¿por qué en 15 años nunca se convocó? Porque había mayoría parlamentaria sobre los principales temas. Y cuando se convocaron no se hizo nada. Seguridad Pública se convocó. Y no pasó nada. El resultado fue flojísimo. No, nada. Se convocó a un plenario nacional de organizaciones para discutir políticas nacionales. No pasó nada. Entonces, yo la verdad es que voy a basarme no en una especulación de prejuicio, voy a basarme absolutamente en la realidad. Porque yo no creo en las figuras mesiánicas que cambian la política. Con la estructura actual de fuerza dentro del Frente Amplio, con la campaña electoral desatada, etcétera, yo creo que esto
Es una movida electoral inteligente, bien hecha, pero nada más que eso. Ahora sí. Bueno, ¿La oís? Ya veo que no me va a creer igual, por más que yo le diga que no es una movida electoral. Pero no importa, porque en realidad, ¿cuál sería el problema que fuera una movida electoral? Si la movida es interesante, vale la pena para todos. Y yo creo que en ese sentido, particularmente la calle no entendió. Y no entendió porque su visión es confrontar. Y creo que tiene dos errores, por lo menos. El primero es que se pierde la imagen de políticas de Estado que, como bien decía Patricia, hay que tener, porque ni la seguridad, ni la educación, ni tampoco la seguridad social se pueden solucionar en un periodo y tal vez ni en dos. Y hay que tener una política concreta hacia el futuro y hay que buscar el mínimo común múltiplo, porque, por varias razones, este es un país pequeño, pero además tenemos condición de diálogo, como bien decía Esteban, le voy a dar la razón en eso, de que este no es Argentina, no es Brasil, y es cierto que tenemos proyectos, digamos, por un lado hay un proyecto de izquierda y otro, ni Paraguay, es cierto, pero tenemos proyectos distintos. Ahora, entre esos dos proyectos hay lugares de acuerdo que hay que buscar. Y Martínez no planteó tampoco puntos concretos ni búsqueda, sino simplemente la necesidad. Y yo creo que esto tiene que ver también con la situación actual desde el punto de vista político. Va a ser muy... yo creo que va a ganar el Frente Amplio, pero vemos muy difícil, casi imposible, que volvamos a tener mayoría parlamentaria. Eso va a obligar también, del otro lado, si el Frente Amplio pierde, va a perder contra una coalición, digamos, o contra un grupo que integra la oposición, donde ninguno va a tener una mayoría. Entonces, esto va a imponer condiciones de diálogo a todos los niveles, ¿no? Y yo diría, bueno, sí, es cierto que hubo momentos en que no hubo diálogo, también hubo momentos, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El Frente terminó integrando a los entes autónomos y servicios descentralizados a la oposición. No me digas así, porque durante muchos años el Frente no le permitieron integrarlo. Eso es lo que me hacía del Frente. Me pareció un horror que no hubiera. Yo creo que a mí yo además que participé en eso, tuve una muy buena experiencia en ese sentido cuando estuve en OCE. ¿Tuviste una muy buena experiencia? ¿En qué sentido? En el sentido de que estuviera un representante en aquel momento del Partido Nacional, y realmente nos entendimos muy bien, porque y esto es parte de esta demostración, que en realidad en temas básicos que tenían que ver con la gestión para que el servicio funcionara, estuvimos de acuerdo. Y prácticamente no hubo votaciones desencontradas en ese sentido. Por eso yo creo que vale la pena que se extienda la mano antes de las elecciones, inclusive, sobre los puntos que vamos a debatir, y vamos a debatir, eso está claro, ¿no? Cada uno va a querer aplicar su política, pero yo creo que es muy bueno que la señal sea, vamos a extender la mano, porque la elección pasa, pero después de la elección hay un país que tenemos que seguir buscando desarrollar y políticas que tienen que ser de esta. Carlos. Sí, vamos cambiando en el orden. No, yo entiendo que todo esto pueda tener un aroma a estrategia electoral solamente, y que han habido malos antecedentes. Fue antes del gobierno de Mujica, creo, que se hicieron una cantidad de reuniones de distintos grupos. El único que logró algo fue el de seguridad, pero después no se aplicó nada. O sea, fue una triste y mala experiencia. Pero como yo soy más inocente y menos fogueado en tantas campañas como Esteban, que ha estado en la cocina, y en la cocina fea de las políticas. Fea y buena. No, pero en las buenas no es nada, en las feas también. También, ¿cómo no? Si las campañas electorales son eso. Yo sigo creyendo y sigo esperando como uruguayo de que haya una posibilidad de diálogo básica sobre los grandes temas. No somos tan diferentes en todo. Tenemos matices, tenemos posiciones políticas, unos más a la izquierda, otros más al centro, bueno, en fin. Pero puede haber elementos globales que nos hagan coincidir. El país tiene hoy urgencias. Por ejemplo, la seguridad social. Nadie puede negar que es un tema que gane quien gane, lo va a tener que asumir y lo va a tener que arreglar, y no lo va a poder arreglar solo, porque es un tema que repercute en un horizonte de 40 años. Y requiere mayorías especiales. Y requiere mayorías especiales aparte. O sea, a mí me sigue gustando esta invitación.
Por supuesto que sé que es difícil y que las experiencias no son buenas, pero que se haga un intento y que se llegue a algo y se identifiquen por lo menos grandes temas y se defina que después que haya elecciones y gobiernos definidos se vaya al camino más chico de definir las fórmulas concretas, yo creo que es positivo y no quiero renunciar a que eso pueda ser cierto, me haría bien. Yo entiendo que la política, más allá de las diferencias y las durezas de los diálogos, yo tolero todas las semanas que Esteban me critique y todas esas cosas, tiene que haber coincidencias, tiene que haber puntos de concordia, tiene que haber algún puente que nos una, porque en definitiva tenemos un país común, tenemos amigos, familias, conocidos. El Uruguay es uno solo. Somos todos primos. Bueno, pues te digo, hay que intentar alguna cosa. Por eso rescato de vuelta, y con Martínez lo conozco poco, pero pude conversar en un viaje a Estados Unidos a la ida y a la vuelta, porque coincidimos hace poco. Hiciste un curso intensivo de Daniel Martínez. Sí. Y lo veo como una manifestación de su forma de ser, este planteo. Porque lo veo un hombre abierto a intentar eso, incluso frente a la posibilidad de fracasar y que no sirva para nada. Ajá. Creo que una de las cosas que queda en evidencia acá, o que está interesante para el diagnóstico, es que mientras el Frente Amplio y Martínez tiende puentes, la oposición parece no encontrar sus puentes entre sí, ¿no? Las distancias entre las respuestas entre Talvi y la calle, la dificultad entre la calle, Manini y Talvi, me parece que también muestra que por ese otro lado no hay un proyecto común. Y pareciera que hay un proyecto más común entre el Frente Amplio con algunos sectores y algunos espacios de otros partidos que los que tienen los otros partidos entre sí. Entonces ese todos contra el Frente Amplio a veces me hace preguntarme cuál es el proyecto país que tienen del otro lado, ¿no? Porque creo que uno tiene que ser sincero y sincera con la ciudadanía de qué es para qué quiere el gobierno y qué es lo que está proponiendo, ¿no? Creo que el Frente Amplio, más allá de sus distancias y de sus diferencias internas, construye una plataforma política que le permite decir, bueno, mi estrategia de gobierno es esta y va a ser conversada con todos los actores que están. Ahora, Talvi por otro lado dice, yo no voy a conversar con Manini, pero la calle dice, sí voy a conversar con Manini. Uno dice, yo sí voy a conversar con Martínez, el otro dice, yo no voy a conversar en el debate. No estoy viendo cómo del otro lado se presenta un proyecto país. Ahí la complicaste, ¿no? Si vas a poner cizaña dentro de la oposición... No es cizaña. Al planteo de Daniel Martínez le pueden aparecer dificultades adicionales. Es una realidad. Ella es muy inteligente, por lo tanto es una interpretación inteligente. Le falta una pata fundamental. Estornudar por parte de un candidato a 90 días de las elecciones, mirá lo que te digo, estornudar es campaña electoral. Está claro. El que me diga otra cosa nunca hizo ni dirigió una campaña electoral. Yo no niego que estemos en campaña. Yo estoy en campaña. Yo no, absolutamente, y está muy bien. El problema Esteban entonces no está en campaña. No, yo estoy en campaña, ¿cómo no? Cualquier actor político escribiese en campaña, por favor. Es más, yo lo reivindico. ¿Pero dónde estás en campaña? Acláralo. No hay por qué hacer campaña. Ayer tuviste un ejemplo. Navegantes. Navegantes. No vota, directamente no se presenta. Pero te demuestro un hecho que se puede hacer política. Y me sacás del tema. Ayer en la tertulia que escuché, Rubianes dijo que estaba de acuerdo con un proyecto de Navegante en cuanto al Fondo Soberano de Uruguay, ¿tá? Por lo tanto, y no tenemos elecciones nosotros. Bueno, mira, ahí podemos llegar a tener hasta una coincidencia para plantear. Quiero decir una cosa. ¿A quién le sirve? Externo. ¿Puede creer Martínez que le sirve a Martínez? En realidad, el proyecto que le sirve a Martínez es el proyecto de tratar de volver a establecer una polarización importante. Vamos a entender las cosas. No hay otro. Es decir, dialéctica, de discusión. Lo demás es, en el Uruguay todo el mundo quiere que se discute entre todos, etcétera. Me parece bien, yo estoy de acuerdo, pero lo que yo haría, está claro, y no me ha ido mal en las campañas electorales en ningún lado. Humildad. ¿Pero por qué? Hashtag humilde. No, yo no soy humilde. Yo no soy humilde, absolutamente, pero te quiero decir una cosa. ¿Querés hacer la lista? Y los resultados de la lista los hacemos en cualquier momento. No hay tiempo para ahora, la otra cosa es esta. A Talvi le viene como anillo al dedo. ¿Lo qué? Esta propuesta. Como anillo al dedo. Porque cualquiera lo entiende.
El proyecto de Talvi es correrse hacia el centro. Esto lo ayuda muchísimo a correrse hacia el centro. Ha hecho sacrificios importantes corriendo hacia el centro, que es todo lo que tiene que ver con Bordaberry, con Manini Ríos. Para después aliarse con ellos. No tengo duda. Bueno, digámoslo también, ¿no? Se van a tener que aliar si quieren gobernar, porque cualquiera va a tener que aliar. Marcás a Boré y después es otra cosa. Pero está haciendo un gran esfuerzo para correrse al centro. Y esto le viene de perilla. ¿Cómo se llama? A Mieres, bueno, le viene de perilla un cable pelado, así que es muy simple. No hago análisis más fuera de eso. Cero feeling tuyo con Mieres. ¿Qué quisiste decir con el cable pelado? Manini, la pregunta mía es esta: ¿por qué no invitan a Manini? Teniendo en cuenta, espera, déjame terminar. No puede llegar. Teniendo en cuenta que 3 figuras del MPP de primer nivel, 3 figuras, entonces vos que decís la coherencia, y ya saben quién es. Una de ellas es la vicepresidenta de la República, el intendente de Canelones, un parlamentario de primer nivel como el Pacha Santi, candidato a la intendencia de Montevideo. Dijeron que había que buscar acuerdos con Manini. No lo estoy diciendo yo. Es más, plantearon en el comando de campaña de Daniel Martínez que no había que confrontar. Entendían que no había que confrontar con Manini. Bueno, por lo tanto, vamos a entenderlo claro. Son dos cosas distintas. Todos son distintas. ¿Me cuenta ilusión? No hay ilusión. Todos son cuestiones distintas. Una cosa que tácticamente puedas no querer confrontar con Manini, pero a ver, vamos a ser claros. Acá hay diferencias oceánicas, pero además el planteo de Daniel Martínez... Diferencias oceánicas, ese es un término de Talvi. Por eso lo usé. Y me alegró mucho que Talvi dijera que hay diferencias oceánicas con Manini. Ojalá. Y creo que además, en ese sentido, hay un importante sector de la derecha más conservadora o de la ultraderecha del país que encontró su expresión política ahí. Ahora, en realidad el planteo de Martínez fue justamente a los dos candidatos que potencialmente pueden competir por las elecciones, pero además por una sencilla razón. A Mieres también lo invitó. Sí, a Mieres también, pero bueno, claro, nobleza obliga. Claro, pero el punto es interesante ahí. Pero lo que digo ¿por qué es... Mieres sí y Cabildo Abierto o no, cuando la intención de voto hace rato que es bastante más alta por Manini que por le puede Mieres? contestar Sanguinetti, que dijo muy claramente que Manini dijo que no va a integrar a ningún tipo de gobierno. Y me parece lógico porque evidentemente él creo que tiene otras, la búsqueda de otro lugar en el mundo. No, pero yo creo que... vamos a separar las cosas. Lo que Cabildo Abierto, Manini dijo la semana pasada es que en esta etapa que viene ahora no va a estar en acuerdos de coaliciones pensando en coalición opositora o coalición para gobernar. La pregunta que había dejado planteada maliciosamente Carlos era ¿por qué en este planteo de Daniel Martínez, en busca de políticas de Estado, no se incluye a Cabildo Abierto? Porque evidentemente en las posiciones que ha tenido Manini y hacia dónde está dirigiendo sus objetivos, en realidad dista mucho lo que puede ser las posibilidades de un acuerdo global sobre política de Estado. Y yo hoy no lo veo, pero además es difícil ver cuál es el programa verdadero de Manini, ¿no? Es decir, pero creo que realmente su electorado expresa posición. Digo, por ejemplo, en el tema de seguridad social, está claro que hay una defensa corporativa del lado Manini. ¿De quién? Del nivel militar, y sobre todo del nivel militar, no solo de la inferioridad, sino la superioridad, que es lo que quieren defender, el privilegio tradicional. Nadie puede pensar que se puede solucionar la seguridad social en este país sin tomar en cuenta la situación de la caja militar. Y yo creo que eso es un aspecto que más tarde o más temprano todos los sectores lo van a tener que encarar. Y sobre esto puede haber una política de Estado. Como también hay otros aspectos importantes, como el tema de la política ambiental, que es una política de Estado que hay que encarar entre todos los partidos. No. ¿Ibas a agregar algo, Carlos? Dos pequeñas cosas. Primero, mi enorme tristeza, una vez más, porque Valenti nos enseña que todo esto es cuestión de lo que conviene o lo que no conviene, la estrategia para acá. Estamos en elecciones, Carlos. Yo quiero creer que hay gente que actúa y que piensa más allá de la conveniencia directa de voto va, voto viene. Yo vengo de la escuela del gran doctor Jorge Valle, que decía: mi discurso nunca va a estar marcado por los votos. Y bueno, así le fue en 89, que perdió por estar en contra del plebiscito de los jubilados. Y lo otro que quiero decir con respecto a lo de Manini, ya lo he dicho públicamente. Creo que se equivoca Talvi, Sanguinetti, Lacalle, Martínez, todo,
en excluir a Manini a priori de cualquier conversación. No tiene que haber exclusiones. Manini tendrá cosas, claramente, donde no va a haber coincidencias y donde habrá un océano que lo separe. Pero habrá otras donde puede aportar o no puede aportar. En definitiva, además, excluir a Manini no es excluir a Manini, es excluir su 10% de electorado que lo está apoyando hoy en una 10% encuesta. según la encuesta más reciente, Última esta de reciente. opción. O sea que yo lo que creo es que no existe la exclusión a priori. Hay diferencias entre todos. Quizás con Manini son más grandes y más importantes en algunos aspectos. Está bien, llegado el momento y sentados en la mesa, se marcarán las diferencias y se marcarán las discrepancias. Pero excluir a priori, que lo hizo Talvi al principio, dijo que no me voy a juntar nunca con Manini, todo eso creo que no. Bueno, lo sigue manteniendo, Sí, ¿no? así, sí, pero... Eso no es electoral, no. Eso no es electoral. No, yo creo que él lo siente y lo piensa así, que tiene un océano de diferencia. A ver, pero políticamente no es así. Tengo dos manos, estar... ¿no? Apuesto a la izquierda, que es la que más que quiero, a que si llega a ser votos decisivos lo de Manini en el balotaje, le hacen fila. Apuesto a la mano izquierda. Puede ser. Patricia. Yo marco una diferencia entre Manini y los votos de Manini. Creo que en eso tenemos que ser bastante responsables. La gente que vota a un candidato, a otro candidato, hace razonamientos, sentimientos, posiciones, son uruguayos y uruguayas que tienen posturas. Yo no creo que sean todos conservadores, creo que puede haber mucha gente ahí adentro que cree que eso es una opción que le favorecería, y creo que también se está construyendo una estrategia para hablarle a los militares. Y creo que nosotros ahí tenemos que ser responsables en pensar que la tropa del ejército es pobrerío. Entonces me gustaría que también pensáramos en eso desde que creo que eso es lo que el MPP plantea. Ese electorado es un electorado que nosotros no descartamos. O sea, yo no dejo por afuera a la gente, jamás. Ahora, como actor político y representante político del sistema político, al ex comandante en jefe del ejército, en las condiciones en las que está, no quiero tener diálogo. Creo que la izquierda no tiene nada que hablar con él. Ahora, nosotros somos la izquierda. ¿Qué hay del otro lado? Hay un centro, hay una derecha, hay una extrema derecha. ¿Todo eso tiene capacidad de construir una estrategia de gobierno? Complejo. Ya volvemos a la mesa de este jueves, ya volvemos con otros temas de la agenda política.